Hola, hola, hola. Hola, hola. Sí. Hola. Noches. ¿Se escucha bien? Sí, profesor, escucha bien. Ok, gracias, Miss. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Bien. A ver, chicos, vamos a avanzar nuestro tema. Vamos a avanzar nuestro tema número 8, si no me equivoco. Sí, tema número 8, 8 de 9. Y más cerca, cada vez más cerca del examen. Muy bien. Hoy día tenemos como de costumbre eh, la semana número 8 tenemos como de costumbre la parte teórica y la parte práctica, ¿ya, chicos? Pero hoy día hola, hola, ya, ya. A ver, ¿me escuchan? Y estoy hable y no me he dado cuenta que me habían botado el Zoom. Ya, la práctica. Ya. Sí, vamos a hacer la práctica también, pero tenemos que hacer una parte teórica porque 3 horas con pura práctica puede que sea mucho. Entonces, ¿hacemos un poco de teoría o de frente a la práctica? No sé, ¿qué dicen ustedes? Podemos ir saltando la teoría, ir viendo la teoría del subsuelo. Ok, ya, entonces teoría. Ya, ok, entonces vamos a hacer un poco de la parte teórica y vamos a hacer la parte práctica. Ya, a ver. Actividades económicas y demografía. Está, demografía, ya. A ver, compartimos la pantalla. Primero podríamos hacer lo que es demografía. Sí, yo creo que sí. Demografía es un tema que viene bastante y actividades económicas también. Entonces, ahí estoy compartiendo. Ya, ok, ok, ok. Entonces vamos. A ver, la demografía. Mira, yo voy a ir avanzando un poquito rápido. Sí, la parte teórica. Voy a ir avanzando un poco rápido y tú me vas
diciendo más o menos en qué parte quieres que me detenga, ¿sí? O qué parte quieres que yo amplíe un poco más, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, cuando hablamos de demografía, estudia a la población, ¿sí? El personaje importante para este tema es Thomas Robert Malthus. Él es un inglés, va a ser considerado el padre de la demografía. ¿Por qué? Porque este señor, porque este señor lo que hace es acuña, bueno, no es que acuña, sino propone una teoría. Propone una teoría, la teoría se llama, la teoría se llama, o de qué nos habla la teoría acerca de la población. Dice que la población va aumentando a ritmo geométrico, mientras que los recursos que utilizamos aumentan a ritmo aritmético. Eso significa que va a haber al final más población, pero menos recursos. Bien, listo. Y si eso pasa, entonces ese país es pobre. O sea, lo que dice Malthus es que el exceso de población genera pobreza. El exceso de población genera pobreza. Eso nos dice Malthus. Y Malthus da soluciones, ¿no? Hay que matar gente. ¿Cómo matamos gente? A través de las guerras, las enfermedades, los desastres naturales. Todo eso es bueno porque desaparece un poco de gente, dice. Bien, en cuanto a las migraciones, sabemos que es el desplazamiento de la población de un lugar de origen a otro. Entre sus causas es para mejorar la calidad de vida. De hecho, tú quieres migrar para mejorar la calidad de vida. Otra de las causas es la violencia, el terrorismo, por ejemplo. La gente migra por el terrorismo. Las guerras también la gente migra. El crimen organizado, lo que estamos viviendo bastante hoy en día en Lima. ¿No? Hay gente que ya no aguantamos, sino nos fuimos a Europa, ¿no? A otros países. Sí, está muy feo la situación en Lima. Matan como sin nada, ¿no? Sí. Bueno, y otra de las causas de las migraciones son los desastres naturales, ¿sí? Desastres naturales y desastres humanos, así como tú ya conoces, pues, ¿no? Bien, entonces, esas son las causas de las migraciones. Hay tipos, claro que sí, según el tipo, el tiempo de residencia, residente de toda la vida, según su dirección, emigración, inmigración. Esta parte debes de reconocer la palabra emigrante. Emigrante, que es un emigrante, es una persona que sale de un territorio. El emigrante es el que sale y el inmigrante es el que ingresa, no te olvides. Pero si tú viajas, realizas las dos actividades porque sales de algún lugar, ¿no? Emigras y a la vez inmigras. Ajá. Ahora, entonces es el desplazamiento de la población de un lugar a otro. La salida sería un emigrante y la entrada sería un inmigrante. ¿Cuáles son las causas? Bueno, entre las causas tenemos, por ejemplo, hay causas naturales y causas humanas. Las naturales básicamente son los desastres, sismos, huracanes, huaicos, erupciones volcánicas. Y entre las causas humanas tenemos, por ejemplo, la situación política de un país, o sea, la dictadura, por ejemplo, que se puede estar viviendo, la religión, por ejemplo, eh, la economía. Si estás viviendo una superinflación, por ejemplo, ¿qué hace la gente? Migra, pues. Lo que pasó acá en el Perú en los 90, 95, la gente empezó a migrar por la crisis, por el terrorismo y la seguridad también haría que migres. Tipos de migración. Hay migración externa y migración interna. La externa se da entre dos países, pero puede ser intercontinental o intracontinental. ¿Cuándo es inter? Cuando se da de un continente a otro continente, pero esos dos continentes están
esos dos continentes están en diferentes, o perdón, esos dos países están en diferentes continentes. Por ejemplo, si estoy en Perú, ¿a dónde me podría ir? Intercontinental. Si estoy en Perú, a cualquier país, pero que esté fuera de América. Por ejemplo, Japón. Bien. Ahora, y la intracontinental, sea de un país a otro país, pero esos dos países están dentro del mismo continente. Por ejemplo, si estoy en Perú, me voy a cualquier país, pero que esté dentro de América, ¿no? Me voy a Chile, por ejemplo, ¿no? Con nuestros queridos hermanos del sur. Bien, entonces eso sería externa. Y la otra sería, pues, la migración interna. Es aquella que se da dentro del mismo país. Por ejemplo, si yo he nacido en Piura, me voy a vivir a Lima. Es una migración, pero es una migración interna. Bien. A esa persona se le llama el transhumante. Un transhumante o transhumancia también se le llama. Transhumante o transhumancia. Listo. Nota, hay algo llamado el saldo migratorio. El saldo migratorio es la diferencia entre la inmigración y la emigración. Diferencia entre la inmigración y emigración. O sea, voy a restar esos dos. Voy a restar esos dos datos. Ya. Profe, al final, ¿y si resto emigrantes menos inmigrantes? Al final sale igual, profe. No, no sale igual. No sale igual. Lo que tú tienes que restar es I menos E. Inmigrantes menos los emigrantes. Bien. No puedes restar E menos I. Tiene que ser en orden. Ahora, ese saldo migratorio puede ser positivo. ¿Cuándo? Cuando hay mayor inmigración y menor emigración. Bien. O sea, a mi país entran muchos, pero se van pocos. Positivo. ¿Y cuándo es negativo? Cuando a mi país ingresan pocos, pero se van muchos, ¿no? Caso el de Venezuela, por ejemplo. ¿No? Bien. ¿Cuáles son los factores que influyen en la población para que la población viva o no viva en un lugar? Uno que influye bastante es el clima. La gente prefiere vivir en un clima templado, donde no hace ni mucho calor ni mucho frío. El clima templado. Y ese clima templado hay según su latitud y según su altitud. Según su latitud, por ejemplo, la zona más poblada es la zona templada, pero la templada norte, esa es la más poblada. Y la menos poblada es la polar sur, justamente. Ahora, la altitud. Si estoy muy arriba, hace mucho frío. Si estoy muy abajo, hace mucho calor. Entonces debe haber algo intermedio. Esa zona intermedia vendría a ser justamente la templada. Y la templada vendría a ser la región Quechua, que abarca acá en el Perú, que abarca acá en el Perú más o menos entre 2.300 a 3.500. Entre, sí, no te olvides, entre 2.300 a 3.500. Bien. Ahora, entonces esa parte creo que ya está. Y en el Perú la quechua era la más poblada, porque a la gente le interesaba vivir en un clima agradable, pero actualmente ya no.
Actualmente la zona más poblada es la zona que está entre los primeros 1000 metros. Entre los primeros 1000 metros. Ujú. Y pues, ¿eso por qué? Porque acá en la costa está la capital. Y la cercanía al mar también influye bastante, ¿no? San Marcos preguntó, a nivel mundial, la zona más poblada del mundo es la zona templada norte. ¿Cuál es el rango de latitud de esa zona? Preguntaron. Y había una que decía de 0 a 30, había otra que decía de 60 a 90, y había una que decía de 20 a 60. Ya, así que esa era 20 a 60 latitud norte. Esa es la zona más poblada. ¿Sí? Ya ha venido en examen de admisión. Entre otros factores, influye el acceso al agua, un buen tipo de suelo, el relieve llano, la tecnología, todo eso influye. Ahora, tenemos tipos de población. Por su ubicación tenemos la urbana, la rural. La urbana la que vive en la ciudad, la rural que vive en el campo. Ahorita vamos a ampliar esa información. Según su nivel cultural, tenemos población alfabeta y población analfabeta. La alfabeta es aquella que sabe leer y escribir. Y la población analfabeta es aquella que no sabe leer ni escribir. Pero ojo, a partir de una edad determinada. Bien. Eh, ahora. Cuando, ¿cuándo o cuánto es la edad determinada? A partir de los 15 años de edad. 15 años de edad, una persona que no sabe leer ni escribir, una persona que no sabe leer ni escribir va a ser considerada ya oficialmente analfabeta. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que no sabe leer ni escribir, a partir de los 15 años ya va a ser considerado oficialmente analfabeto. Así que, chicas, si tu piraña no sabe leer, enséñale, enséñale. Oficialmente a partir de los 15 años. Profe, ¿por qué 15? Porque esa edad es en promedio que una persona acaba la escuela. Claro. Pero entonces, ¿acá en el Perú hay más alfabetos o analfabetos? ¿Qué dicen ustedes? Obviamente, acá en el Perú hay más población alfabeta. Hay más población alfabeta. ¿Cuánto? Más del 90%, casi ya 92% de la población peruana sabe leer y escribir. Listo. Ahora, según su distribución, tenemos población absoluta y población relativa. Ya está. ¿Qué es la absoluta? Cantidad total de habitantes. ¿Qué es la relativa? Cantidad total de habitantes, pero por kilómetro cuadrado. Ujú. Listo. Vamos a hablar un poquito de la población absoluta. A ver, muchachos. La población absoluta es el número total de habitantes en un territorio. Número total de habitantes en un territorio. Bien. El número total. En el mundo son cerca de 7.500 millones. Bueno, ya se dice que para este año, proyección, son cerca de 8.000 millones de habitantes, ¿no? Ya se calcula redondeando, se calcula que ya serían 7.000, perdón, 8.000 habitantes, 8.000 millones, 8.000 millones de habitantes. Bien. Ahora, en orden sería
el continente más poblado, Asia. Asia tiene el 60% de la población mundial. Asia tiene el 60% de la población mundial. ¿Te imaginas eso? La mayor cantidad de la población, más de la mitad del mundo, está en Asia nada más. Después le sigue África con 14%, América con 13%, Europa 11%, Oceanía. Oceanía también se va al extremo y a vuelta. Oceanía tiene 0,5% de la población. Menos del 1% de la población de Oceanía, o menos del 1% de la población del mundo está en Oceanía. Ahora, los países más poblados, esto ya ha cambiado, chicos. Esto ya ha cambiado. El país más poblado del mundo actualmente es la India. Ya es un dato oficial, sí, ya es un dato oficial entregado por la ONU. La ONU dice que el país más poblado del mundo es la India. ¿Eh? La India es el país. Ha superado la población de China, pero se diferencian por unos cientos, un par de cientos nada más. No es mucha la diferencia. Y entre China y la India, pues la India representa más o menos unos 1.400 millones de indios. Y China también está por ahí, 1.400 millones de chinos, que equivalen al 20% de la población. O sea, el 20% de la población son chinos y el otro 20% de la población son indios. Entre China y la India suman el 40% de la población. Casi la mitad del mundo, casi la mitad del mundo son chinos e indios. Imagínate, ¿no? ¿Cuántos chinitos hay, ¿no? Y todos igualitos. Entonces, ese es el país más poblado del mundo, la India. Bien, listo. Entonces, estos datitos de acá faltan actualizar porque primero sería la India y segundo sería China con 1.400 millones cada uno, más o menos. Bien. La población absoluta, entonces, ¿cuál es el continente más poblado? Asia. Y el menos poblado, Oceanía. El país más poblado, la India. Ahí sería la India, ¿no? Ya cambió ese dato. La India. Y el menos poblado, eso sí no ha cambiado, sigue siendo el Vaticano. Ahora, es que aquí en el Perú es 32 millones de habitantes. 32 millones de habitantes. ¿Y cuál es el departamento más poblado? Pues Lima, Piura, La Libertad. Lima, Piura, La Libertad son los tres departamentos más poblados del Perú. Y los menos poblados están Madre de Dios, Moquegua y Tumbes. Madre de Dios, Moquegua y Tumbes son los menos poblados. Ahora, cuando hablamos de población relativa, la población relativa es el número de habitantes, pero por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, imagínate que cinco, tenemos 5 de largo por 5 de ancho. ¿Cuánto es el área de ese territorio? Si tenemos 5 de largo por 5 de ancho, el área de ese territorio es 25 metros cuadrados, ¿cierto? 25 metros cuadrados. Ahora imagínate que hay 25 personas. ¿Cuántas personas entrarían por cada metro cuadrado? Van a entrar una persona por metro cuadrado. Y si fueran 50, dos personas por metro cuadrado. Y si fueran 75, tres personas. ¿Qué operación matemática estábamos haciendo? Dividiendo.
¿Y qué cosa estábamos dividiendo? Para hallar la población relativa, tienes que dividir la población total sobre la superficie, que es el área. ¿Sí? Tienes que dividir el área. Ahora, y eso ya han preguntado en San Marcos hace tiempo. Preguntaron en San Marcos, cómo se llama el país? O mejor dicho, de frente pusieron el país, Mónaco. Hallar la población relativa de Mónaco. Hallar la población relativa de Mónaco. Y tú dirás, profe, difícil. No, porque San Marcos te daba como dato la población absoluta y San Marcos te daba como dato el territorio. O sea que lo único que tenías que hacer era dividir. Lo único que tenías que hacer era dividir. Así que estaba accesible. Aunque la dificultad de repente, quizá por ahí, estaba en que no lo preguntaban como población relativa. Lo preguntaron con su otro nombre, densidad poblacional. Pero igual estaba accesible, ¿no? Estaba fácil. Ujú. Bien. Ahora bien, a nivel mundial, la densidad es de 48 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor la tiene Mónaco, aunque ese dato ha cambiado también. Ese dato ha cambiado. La mayor densidad la tendría Singapur, pero de manera extraoficial me parece que todavía no lo han confirmado, pero ya las proyecciones dicen que sería Singapur. Muy bien. Y la menor densidad la tiene Mongolia, eso sí no ha cambiado, 2 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea que en todo un kilómetro cuadrado, 2 mongoles ahí solitos. ¿Sí? En un kilómetro cuadrado, 2 habitantes de Mongolia, pues no, mongoles son. Entonces, está bien dicho, está bien dicho. Entonces, 2. ¿Y por qué Mongolia es muy denso? O es tan poco denso, mejor dicho. Porque Mongolia es grande, pero tiene poca población. Entonces es menos denso. ¿Sí? Y hasta acá en el Perú es de 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Ya bajó incluso a 22 habitantes por kilómetro cuadrado. La natalidad, bueno, esto es fácil ya. La natalidad, número de nacidos, ¿no? La mortalidad, número de muertos o defunciones. Acuérdate esa palabra, defunciones. Acá, la tasa de crecimiento es la variación de la población, ¿no? O sea, si la población está aumentando o disminuyendo. Hay un crecimiento natural. Lo que pasa es que hay dos tipos de tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento natural y la tasa de crecimiento real. Esta tasa de crecimiento natural, también llamada vegetativa, ¿sí? Tasa de crecimiento vegetativo o natural. Y se resta o se considera solamente la resta entre la natalidad y la mortalidad, ¿sí? Natalidad y mortalidad. Por eso que puede ser positiva o negativa. Porque ¿cuándo es positiva? Cuando nacen más y mueren pocos. ¿Y cuándo es negativa? Cuando nacen pocos y mueren muchos. ¿En qué escenario se podría dar eso? En una pandemia. En una pandemia nacen pocos, pero mueren muchos. En una guerra también, ¿no? Ahora, y la otra, la otra sería la tasa de crecimiento real. ¿Y por qué se le llama real? Porque es más realista, porque vas a considerar todos los parámetros. Vas a considerar los que nacen menos los que mueren, pero también a eso le vas a sumar las migraciones, el saldo migratorio, o sea, los que ingresan a tu país menos los que salen de tu país. Entonces estamos considerando todas las posibilidades. ¿Ves? A eso se refiere. A nivel mundial, bueno, eso ya está. Listo. Entonces la tasa de crecimiento puede ser natural, vegetativa, solo natalidad menos mortalidad, y la tasa de crecimiento real. Restas los que nacen menos los que mueren y a eso le sumas el saldo migratorio. Bien. Luego tenemos la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad
es el número promedio de hijos por mujer en edad fértil. ¿Y cuánto es la edad fértil para una mujer? Entre los 15 y 49 años. Profe, en un país desarrollado la tasa de crecimiento natural es negativa. Mm, no necesariamente. Más bien la negativa es un indicador de que algo está pasando, ¿no? Para que no nazcan muchos niños. Recuerda que hay menos natalidad, pero más mortalidad, ¿no? Entonces algo está pasando. Está muriendo mucha gente y la gente no se quiere reproducir. Entonces, o es una pandemia o es una guerra, ¿no? Algo está pasando. No es tan común eso. Ahora, la fecundidad, la fecundidad es el número promedio de hijos por mujer. Ojo, número promedio de hijos. ¿Y cómo sacamos el número promedio de hijos? Es que sumamos los hijos de todas las mujeres y lo dividimos entre la cantidad de mujeres que hay. Claro. Es como si quisiéramos hacer una repartición equitativa de los hijos, ¿no? Ya está. Pero solamente de las mujeres en edad fértil, o sea, entre los 15 y 49 años. Muy bien. A nivel mundial es 2,5 hijos por mujer. Acá en el Perú es 1,7 hijos por mujer. Profe, 1,7 hijos por mujer. ¿Significa que el segundo va a salir incompleto, profe? No. 1,7 significa que una mujer peruana a lo largo de su vida va a tener de 1 a 2 hijos en promedio. Y eso que ha bajado, ¿ah? Porque antes una mujer tenía de 4 a 5 hijos en promedio. Ha bajado de 1 a 2. Ujú. Claro, y eso era antes, ¿no? Algo normal, tenían 5, 6, 7 hijos. Es más, en la época de nuestros abuelos, ¿no? Tú pregúntale, confirma, pregúntale a tu abuelito, ¿no? ¿Cuántos hermanos tuviste, abuelito? Y te va a decir, uy, mira, de los que están vivos nada más, de los que están vivos son como 7, 8, te va a decir. Entonces, son varios. Claro, era normal tener 12, 13, 10. Era algo normal en esa época, sobre todo en el campo. Bien. Y la esperanza de vida es el número de años que va a vivir un recién nacido, ¿no? En el mundo es 69 años en promedio, la mayor la tiene Japón con 83 años y la menor la tiene Sierra Leona con 52 años. Ujú. Listo. Ahora, en Perú es 75, aunque ya aumentó a 76 años de esperanza de vida. 76, sí, ya aumentó. Ahora, la mayor, bueno, hablando de población rural y urbana, ¿sí? Urbana y rural, la mayor población se encuentra en las ciudades. El 80% de la población se encuentra en la, por ciento se ubica en el campo, ¿ya? ¿Quién tiene mayor urbanidad? Lo tiene Lima y Callao. Y mayor ruralidad, más campo, ¿quién lo tiene? Huancavelica. Mm. Ahora, otras diferencias, por ejemplo, tiene una baja densidad poblacional. ¿Quién tiene una baja densidad poblacional? Los que viven en el campo. Una baja. Ujú. Bien, una baja densidad poblacional significa que las casas no están muy juntitas unas a otras, las casas están muy dispersas. Claro, en cambio, en la ciudad hay una alta densidad poblacional. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, eh, alta densidad poblacional. ¿Qué más? Hay una baja cobertura de servicios básicos.
Hay una baja cobertura de servicios básicos como por ejemplo tenemos poco agua, desagüe, internet, teléfono, cable, no hay mucho de eso en el campo, ¿sí? En cambio, en la ciudad sí hay una alta cobertura de servicios básicos, ¿no? Dedicada a actividades económicas primarias. En el campo se dedican a actividades primarias como la agricultura, la ganadería. En cambio, en la ciudad se dedican a actividades secundarias como las industrias o actividades terciarias como el transporte, el comercio, la educación, la salud, terciarias, que ahorita vamos a ir recordando también en el tema de actividades económicas. Bien, listo. El índice de desarrollo humano. Esto vino en el último simulacro de San Marcos, no sé si se acuerdan. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, bueno, el IDH, la pregunta al final decía, ¿cuál es el enunciado verdadero, no? Y el enunciado verdadero decía, si no me equivoco, algo así como que los países del norte de Europa son los que tienen mayor IDH, o los de la península escandinava, creo específicamente, ¿no? Y justamente ese era el enunciado correcto, porque ahí están los países como Noruega, Suiza, Irlanda, ¿no? Y justamente tienen mayor IDH. Suiza creo, me parece que tiene el mayor IDH en la actualidad, ya para este año. Bien. Es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se basa en tres parámetros: salud, educación y riqueza. Eso vino en un examen de admisión. ¿Cuáles son los tres parámetros del desarrollo, perdón, claro, del IDH, ¿no? Y era salud, educación y riqueza. Ya ha venido. En la salud, el indicador sería esperanza de vida, ¿sí? La esperanza de vida. También tenemos en educación, tenemos la tasa de alfabetismo. Bien. Entonces, en educación, la tasa de alfabetismo y en riqueza, el PIB per cápita. Bueno, el Perú, pues, tiene un IDH alto, ¿sí? Porque recuerda que es bajo, medio, alto y muy alto. El Perú no tiene muy alto, pero tenemos alto, al menos, al menos. Bien, chicos, por aquí tenemos las pirámides poblacionales. Estas pirámides son gráficos. Estas pirámides son gráficos que brindan información de la población en base a dos cosas: la edad y el sexo. La edad se va a expresar en un eje vertical, mientras que el sexo se expresa en un eje horizontal. ¿Por qué te digo que es vertical? Ahorita vamos a entender. En ella se puede obtener información, se puede deducir ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo la tasa de natalidad, mortalidad, la esperanza de vida. Se puede deducir ciertas cositas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una pirámide llamada pirámide progresiva o expansiva. Esa pirámide progresiva o expansiva, si te das cuenta, tiene como si fueran unos escalones, ¿sí? Entonces, eh, tenemos escalones que me representan un rango de edad. Por ejemplo, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, y así va aumentando hasta llegar a 80 más. Si yo veo, y esa es la edad, pues, ¿no? Por eso que es un eje vertical.
un eje vertical. ¿Y por qué se dice que el sexo es un eje horizontal? Porque a un lado tengo los varones y a un lado tengo las mujeres de manera horizontal. Ojo, solamente varones y mujeres. Solamente varones y mujeres. Ah, ya, profe. Entonces, si yo veo la pirámide progresiva, veo que la base de la pirámide está más amplia y la cúspide está más reducida. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? Significa que hay mayor, claro, es de países subdesarrollados, pero esto significa que hay mayor población infantil, ¿no? Más población infantil, menos niños, menos adolescentes, menos jóvenes, menos adultos, menos ancianos, o sea, menor población senil. Muy bien, entonces hay más población infantil y menos viejos. Eso es propio de países subdesarrollados, tienen esta pirámide progresiva. El Perú tenía este tipo de pirámide, pero poco a poco se ha ido modificando nuestra pirámide. ¿Por qué? Porque la base de nuestra pirámide se está reduciendo. Se está reduciendo, reduciendo, reduciendo. ¿Y eso pues qué significa? Que estamos controlando la natalidad, ¿ves? Podemos obtener información de la natalidad, estamos controlando la natalidad. Y por el contrario, la cúspide de nuestra pirámide se ha ido ampliando lentamente. ¿Qué significa eso? Que se está reduciendo la mortalidad y está aumentando la esperanza de vida, porque hay más personas que están viviendo durante más años, ¿no? Hay más ancianos, por lo tanto, está aumentando ligeramente los ancianos. Entonces, está aumentando la esperanza de vida en el Perú. ¿Ves? Esa es la pirámide que se está transformando. Muy bien. Muy bien. Entonces, bien. La pirámide progresiva. Ahora tenemos otra pirámide que se llama la pirámide regresiva o también llamada pirámide inversa. Pirámide regresiva o inversa se caracteriza porque la base es más reducida y la cúspide es más amplia. Significa que hay menor población infantil, pero más población vieja. Ujú. Ahora, esto es propio de países europeos. Europa se caracteriza porque tiene una población vieja. Europa tiene una población vieja. Claro, hay pocos niños, ¿no? Luego tenemos la pirámide estacionaria. Y una pirámide estacionaria, también llamada equilibrada, estacionaria o equilibrada. Es cuando la base, la parte media y la parte superior mantienen una uniformidad, ¿no? Que es en realidad lo ideal, ¿no? O sea, no hay muchos niños, no hay más niños que adultos y no hay muchos viejos que niños. Entonces, es un equilibrio. Entonces, la pirámide regresiva o inversa, menos niños y más ancianos, y la estacionaria ya tiene un equilibrio. Muy bien, a eso se refieren las pirámides poblacionales. Ahora, si hablamos de la transición demográfica es una teoría que explica el cambio de altas hacia bajas tasas de natalidad y mortalidad. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, vamos a pasar de una alta natalidad y una alta mortalidad a una baja natalidad y una baja mortalidad. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos cuatro fases. La transición demográfica consta de cuatro fases. La primera fase, mira, esta línea de rojo me representa la natalidad y la de verde me representa la mortalidad. ¿Qué significa si yo veo la natalidad arriba y la mortalidad también arriba? ¿Qué significa eso? Hay una alta natalidad y una alta mortalidad. En la segunda fase, la natalidad se mantiene alta, pero la mortalidad empieza a disminuir. En la tercera fase disminuye la natalidad, pero la mortalidad ya está abajo. Y en la cuarta fase hay una baja natalidad y una baja mortalidad.
Si te das cuenta, hemos pasado de altas a bajas, ¿no? Entonces dice, describe el paso de una sociedad preindustrial, o sea, una sociedad antigua, a una sociedad postindustrial. ¿Qué significa postindustrial? Una sociedad postindustrial es moderna, ¿sí? Moderna. Entonces, conclusión, en la primera fase hay una alta natalidad y una alta mortalidad. ¿Qué significa eso? Que así como nacen muchos, también mueren muchos. Muy bien. Así como nacen muchos, también mueren muchos. Y, o sea, como que hay una equidad, ¿no? Pero igual están naciendo muchos. Claro, hay mucha población. En la segunda fase, en la segunda fase, hay una alta natalidad, o sea, la natalidad se mantiene arriba, siguen naciendo muchos niños, pero hay una disminución de la mortalidad, o sea, ya no están muriendo muchos. Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir acá? Una explosión demográfica. ¿Qué significa eso? Que así como nacen muchos, ya no están muriendo muchos, entonces la población empieza a aumentar exageradamente. Y la tercera fase nos dice, nos habla acerca de una disminución recién de la natalidad, pero una baja mortalidad, o sea que ya no están naciendo muchos niños y ya se está controlando la natalidad. Hay una planificación familiar. Entonces, en la tercera fase hay una disminución de la natalidad y una baja mortalidad. Significa que hay una planificación familiar. Y la cuarta fase, hay una baja natalidad y baja mortalidad, ¿sí? Baja natalidad y baja mortalidad. Entonces, nacen pocos y mueren pocos. Muy bien. Eso es la transición demográfica. Puedes encontrar diferentes imágenes, pero al final, en el fondo, son lo mismo. Mira, primera fase, alta natalidad y alta mortalidad. Segunda fase, alta natalidad y disminución de la mortalidad. Tercera fase, disminución de de la natalidad, baja mortalidad. Y la cuarta fase, baja natalidad y baja mortalidad. Acá también lo mismo, primera fase, segunda fase. Acá la tercera lo han dividido en dos subetapas. Tercera fase y cuarta fase, ¿no? Y si exageramos, habría una quinta fase cuando la natalidad va por niveles debajo de la mortalidad, o sea, nacen pocos y mueren más. Eso ya es una involución. Porque no es lo mismo que, no es normal que nazcan menor cantidad y mueran mayores cantidades. No es normal eso. Muy bien. Y acá hablamos de los censos, chicos. Los censos son instrumentos para recoger información de la población. De acuerdo al objetivo, tenemos censo de vivienda, censo de población, económico, agropecuario. Los más conocidos, censo de vivienda y de población. Pero de acuerdo al tiempo, tenemos dos tipos de censos: censo de hecho o de facto y censo de derecho o de jure. ¿Sí? De hecho o de facto y de derecho o de jure. Muy bien. Entonces, contabiliza a todas las personas. ¿Cuál es la diferencia? Mira, un censo de hecho va a contar a todas las personas en ese lugar, ¿ya? En el momento de darse el censo, pero vivan o no vivan allí. Por ejemplo, imagínate que cumpleaños de la abuelita y todo el mundo llegó a saludar a la abuelita y se quedaron hasta el día siguiente celebrando y justo ahí llega el empadronador. Él va a tener que censar a todas las personas que encuentre dentro de la casa. ¿Por qué? Porque es un censo de hecho de facto. Profe, pero yo no vivo ahí. No importa, ahí te encontraron, ahí te censan. Ah. En cambio, el censo de derecho de jure contabiliza a las personas residentes en cada lugar, estén presentes o no en el momento de realizarse el censo. Por ejemplo, imagínate que todos en tu casa se van de paseo, no se quieren ir de paseo, entonces, pero justo va a haber un censo, así que te dejan de encargado a ti. Te dejan encargado a ti y tú te vas a encargar de dar toda la información de todas las personas que viven en esa casa.
Profe, pero no está mi mamá, no está mi papá. No importa. Tú estás dando la información. Basta que esté una sola persona para que brinde la información de todas las personas que viven. ¿Bien? Ese es un censo de derecho o de jure. Muy bien. El organismo encargado es el INEI. ¿Qué significa INEI? Sí sabes, ¿no? Instituto, Instituto Nacional de Estadística e Informática. En el Perú, el último censo fue, así es, Cristian. En el último censo fue en el año 2017. Ya, en el año 2017 fue el último censo. Y ese censo fue de población número doceavo. Bueno, no se dice doceavo, no se dice decimosegundo de población y séptimo de vivienda. Séptimo de vivienda. Entonces, esos son los censos que han habido. Y si este año hay un censo, que en realidad no está programado, pero si este año hubiese un censo, sería decimotercero de población y octavo de vivienda. Listo. Ya está. Muy bien. Muy bien, chicos, chicas. Hemos hablado de los censos y de la población en general, ¿sí? Tema demografía. ¿Qué te ha parecido? ¿Tienes alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien, chicos, hasta ahí? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar. A ver, voy a cambiar de diapositiva, espérame un segundo. Ahora pasamos a la diapositiva de actividades económicas, ¿ya? A ver, un segundo. A ver, dame un segundito, Luz. Espérame un segundo. Ya está, aquí está la diapositiva, ya la encontré. Ah, por ahí me pregunta Luz acerca del IDH, ¿no? Bueno, el IDH es un dato que para cambiando cada rato, ya, así que yo les recomiendo que incluso antes de ir al examen, revises en internet países que tienen más IDH, porque de repente cambia, ¿no? Pero la tendencia es que siempre, de repente, por ejemplo, Suiza le ganó, ¿no? Suiza le ganó a Noruega, pero entre esos países nada más está el mayor IDH. Ya, entonces,
Actualmente es Suiza, el que tiene más IDH, pero como te digo, los países de Europa son los que mantienen los primeros puestos. Ujú. Sí, hay que tener en cuenta esa información. Bien, pasamos ahora a lo que es las actividades económicas. Bien, terciario están las distributivas. Ahora, dentro de las extractivas tenemos la minería, la pesca y la tala. Y en las productivas tenemos la agricultura, la ganadería y otras actividades en las cuales se pueden criar algunas especies. Bien. Ahora tenemos las transformativas. Si hablamos de las transformativas, están las industrias. Y dentro de las distributivas está el transporte y el comercio. Bueno, el transporte, comercio, turismo, salud, educación. En otras palabras, servicios. Servicios. Bien. Esto tiene una secuencia, chicos. ¿Por qué? Ya sea de forma extractiva, ya sea de forma extractiva o de forma productiva, de forma extractiva o de forma productiva, eh, se encargan de obtener la materia prima. Y una vez que tú tienes la materia prima, ¿qué voy a hacer con la materia prima? Lo voy a transformar. ¿Dónde lo voy a transformar? En las industrias. Y una vez que lo transformo en las industrias, voy a obtener un producto. ¿Qué voy a hacer con ese producto? Lo voy a distribuir. ¿Sí? Lo voy a distribuir. ¿A través de qué? A través del transporte. Para luego hacer un comercio, o sea, ofrecer servicios en general. Entonces esto tiene una secuencia. Esto se llama el ciclo. ¿Qué ciclo es este? Mm, ¿Cómo se llama este ciclo? El ciclo en economía has visto es el ciclo letras. ¿Cuál letras? No, ese es el ciclo productivo. O sea, el ciclo, bueno, económico, ciclo productivo. Claro. Muy bien, entonces la respuesta sería ciclo productivo. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a hablar un poquito de cada uno, lo más importante nada más, ¿ya? Porque si no, no vamos a acabar nunca. Este tema es bastante largo. A ver, en minería debes de saber que es la que genera más divisas, ¿ya? Es la que genera menor empleo, menor población de la PEA en la minería. Los minerales se entregan en concesión a personas particulares, a empresas particulares, para que hagan la explotación, ¿no? Y pagan un impuesto llamado el canon minero. El canon minero se distribuye 10% al distrito donde se está extrayendo, 25% a la provincia, 40% al departamento. Y el resto va para el gobierno central, ¿no? Aunque de ese 25%, imaginemos que es un 100%, el 80% sí va para el gobierno nacional y el 20% van para las universidades públicas. Claro, para tu universidad va a ir. Ujú. Ahora, hay tipos de mina: legal, informal e ilegal. La mina legal o formal tiene un contrato con el Estado, ¿sí? Y puede ser pequeña minería, mediana minería o gran minería. ¿Cuándo es pequeña minería? Cuando va entre 350 toneladas métricas por día o menos.
¿no? O sea, menos de 350 toneladas métricas por día. Eso sería pequeña. Y también tenemos mediana minería, que va entre 350 a 5.000 toneladas métricas por día. Y la gran minería va de 5.000 a más, 5.000 a más toneladas métricas por día. Ahora, una mina de tipo informal es aquella que realiza la explotación en zonas permitidas, pero no tiene contrato con el Estado. Es informal, ¿por qué? Porque no está pagando impuestos. ¿Ok? Pero el lugar donde está extrayendo sí es un lugar permitido, eso sí, eso sí. Ahora, y una mina de tipo ilegal es aquella que realiza la explotación en zonas no permitidas. En otras palabras, son zonas prohibidas. ¿Y cuáles son las zonas prohibidas? Las zonas prohibidas son las áreas naturales protegidas. Claro. Y hay gente, empresas clandestinas, empresas ilegales que se meten a las áreas naturales. Y en realidad no le están robando. Es ilegal. Es lo mismo. Ahora, tenemos tipos de minas. Tenemos una mina de tipo socavón. Lo está viendo ahí. Un mina de socavón 3 y sus túneles de 10 y sus túneles en vagones, ¿no? Es de manera subterránea. Bien. Luego tenemos una mina a tajo abierto. Es la imagen que estoy viendo. Si te das cuenta, se da aire libre. Es aire A ver, chicos, un segundo. Sí voy a comunicarme con el docente Colina.
Este chico no se preocupe, yo me comuniqué con el docente, me indica de que esperemos 5 minutos porque ha tenido un problema con el internet, solicitando de manera constante. Sí, esperemos nada más. Si es que fuera o ve que no se puede conectar, ya estaríamos replanteando la clase. Sí, no, por favor, espero que trae más. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Me oyen? Sí, profesor, lo escuchamos. Ok. A ver. Chicos, lo que pasa es que estoy sin internet en casa. Estoy sin internet en casa. Me he cambiado de operador y corté el servicio porque me prometieron que hoy día iban a venir a instalarme el internet y me fallaron, así que estoy sin internet. Entonces estoy usando los datos del celular, pero también ya se me acabaron, o creo que ya se están acabando, por eso que seguramente se cortó hace ratito. Ya, pero vamos al menos un ratito más, ¿ya? Para tratar de avanzar un poco. A ver, una mina de tipo socavón, te estaba mencionando. Una mina de tipo socavón se da a través de túneles, ¿no? Es subterránea. Luego tenemos atajo abierto que se da al aire libre, pero esta genera contaminación. ¿Por qué? Porque para hacer este tipo de mina se hacen explosiones controladas. Y eso genera mucho polvo, mucha contaminación. Ujú. Es una remoción superficial de tierra. Ahora, la mina de tipo aluvional se da en el cauce de algunos ríos. Por ejemplo, hay gente que se va con una especie de tina o batea, ¿no? Y saca agua del río, pero el agua no viene agua pura, viene con sedimentos. Y esos sedimentos, justamente, que es el barro, ¿no? El lodo, ahí en el barro, en el lodo, empiezan a buscar y pueden encontrar algunos sedimentos, ¿no? O minerales, perdón. Bien, ya está. Entonces se da en el cauce de algunos ríos. ¿Qué principales minerales tenemos? Tenemos minerales metálicos, como el cobre, zinc, oro, plata, estaño, plomo.
Acá tenemos algunas posiciones en América Latina, ¿no? Y en el mundo. Eso ya lo vas a leer tú, memorizar, por favor. Y acá, los no metálicos. Tenemos a las sales y los fosfatos. Tenemos a la caliza. Y si hablamos de sales y fosfatos, eso lo extraemos de las depresiones. ¿Sí? Se extrae de las depresiones. Y la mayor depresión del Perú es la depresión de Bayóvar. Bien, la depresión de Bayóvar. Y los energéticos. Cuando hablamos de energéticos, hay tres tipos de minerales energéticos. Tenemos el carbón, el gas y el petróleo. Si hablamos de carbón, bueno, el Alto Chicama en La Libertad es la mayor reserva de carbón. Pero si hablamos de gas, tenemos varios lugares, ¿no? Tenemos a Camisea en el Cusco, a Huaytí en Ucayali, los Tablazos de Piura, el Zócalo continental de Tumbes y Piura. Pero la mayor reserva de gas es Camisea en el Cusco. Y la segunda, Aguaitía en Ucayali. Esas dos, acuérdate. Y hablando de petróleo, hay petróleo en la costa, hay petróleo en el mar y hay petróleo en la selva. Costa, mar y selva. Si hablamos de la costa, si hablamos de la costa, me representa el 21% de todo el petróleo del Perú. 21%. En el mar, el 15% de todo el petróleo del Perú. Y en la selva, el 64% de todo el petróleo del Perú. O sea que la mayor reserva de petróleo está en la selva, en las Tahuampas de Loreto. Ya, pero vamos en orden. A ver, en la costa tenemos, ¿dónde? Petróleo, tenemos en los tablazos. ¿Ok? Tenemos en los tablazos de Piura, tablazos de Piura, por ejemplo, el de Tarara. Y en Tumbes también, por ejemplo, el de Zorritos, Talara y Zorritos. Hablando del mar, también, ¿en qué parte del mar encontramos? En el Zócalo de Tumbes y de Piura. Ojo, porque hay Zócalo en todos los departamentos que tienen costa, pero el Zócalo de Tumbes y el Zócalo de Piura vendrían a ser justamente donde hay petróleo, ¿sí? Ahora, en el caso de la selva está en la selva baja el petróleo, en las Tahuampas, que son unas zonas que están totalmente inundadas, porque por ahí pasan los ríos meándricos, en Loreto. El lugar exacto se llama San José de Saramuro. Ahora, este petróleo y este gas tenemos que exportarlo nosotros. Tenemos que exportarlo vía marítima, pero primero tenemos que traerlo desde la selva hacia el puerto más cercano, ¿no? ¿Y dónde está el puerto más cercano? Bueno, desde Loreto traza una línea recta y horizontal hacia el puerto más cercano. Y no, obviamente de Loreto no vas a llegar hasta el puerto del Callao, ¿sí o no? Sería ilógico. Entonces trazas una línea recta y va a llegar hasta dónde? A Piura. Vas a llegar a Piura. Entonces, claro, al puerto de Bayóvar. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama? Son unas tuberías que van a transportar. Y esas tuberías tienen nombre. Mira, si transporta agua, se llamaría acueducto. Si transporta minerales, mineroducto. Si transporta gas, se llama gasoducto, ¿no? Si transporta gas, se llama gasoducto. Y en este caso, si transporta petróleo, se llamaría, así es, Antar, se llamaría oleoducto. Y solamente existe un solo oleoducto, ¿no? A eso se llaman los ductos mineros. Y el oleoducto tiene nombre, se llama el oleoducto norperuano, es el único. Tiene 856 kilómetros, transporta petróleo, sale desde San José de Saramuro en Loreto
y pasa por Loreto, pasa por Amazonas, pasa por Cajamarca, luego ingresa a Piura y hay un cachito en Lambayeque, ¿no? O sea que Lambayeque se mete ahí Lambayeque y es atravesado ese cachito y luego de nuevo a Piura. Entonces te pueden preguntar, ¿cuál de los siguientes departamentos no es atravesado? Te ponen Loreto, te ponen Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura, y de repente te mencionan a Tumbes. Ah, profe, Tumbes está cerca, sí, pero Tumbes no es atravesado. Y tenemos el final es en el puerto de Bayóvar en Piura. Puerto de Bayóvar en Piura. El recorrido, entonces, Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura. Bien. Eso sería el oleoducto norperuano. También tenemos mineroducto que transporta cobre, zinc, donde inicia en Antamina, en la misma mina llamada Antamina, desde ahí viene, provincia de San Marcos en Ancash, y llega hasta el puerto de Guarmey en Ancash, al puerto Punta Lobitos. Todo su recorrido está en Ancash. Nace en Ancash, recorre Ancash y termina en Ancash. Ujú. Mineroducto. También tenemos un gasoducto. Ojo, no es gaseoducto, es gasoducto. Tiene 714 kilómetros y viene desde Cusco, desde Camisea en el Cusco. Y si está en Camisea en el Cusco, trazamos una línea recta y vas a pasar a Ayacucho. De Ayacucho pasas a Huancavelica. De Huancavelica pasas a Ica. Y ahí llegas hasta Pisco. Y de Ica, de Pisco, traen una línea que va a venir hasta Lima, hasta el sur de Lima, hasta Lurín va a llegar. Bien, bien, eso vendría a ser el gasoducto. Transporta gas desde Camisea hasta Lurín en Lima. Su recorrido sería Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Ica. Y un ramal viene hacia Lima. Bien, ya está. Ahora hablemos de la pesca, chicos. Cuando hablamos de la pesca, es el aprovechamiento de los recursos ictiológicos, o sea, peces, ¿no? Pero principalmente del mar. ¿Por qué? Porque también puede ser en ríos y lagos. Por ejemplo, hay dos tipos de pesca, pesca continental y pesca marítima. La pesca continental es aquella que se da, la pesca continental es aquella que se da en ríos y lagos, o sea, es de agua dulce. Y no es lo mismo en la costa, en la sierra o en la selva. ¿Mm? No es lo mismo en la costa, en la sierra que en la selva. Bien. En la costa, cuando hablamos de costa, acuérdate camarones, de hecho. Cuando te hablan de costa, camarones, ¿sí? Y por ahí conchas de abanico, que es el río Tumbes. Pero cuando te dicen camarones, hay el río Camaná de Arequipa. Camaná. En el caso de la sierra se crían los peces, ¿no? Piscicultura. La trucha, el suche son los principales. Trucha, suche, ispicarachi, pero la trucha sobre todo. Bien, y en el caso de la selva, ahí sí hay varios, ¿ah? Por ejemplo, el paiche, la carachama, la tilapia, la doncella, el dorado, ¿no? El zúngaro, el bagre, hay varios. La palometa, también la palometa. Son algunos peces de la selva. Muy bien, entonces aprende a diferenciar esas especies del mar, ¿no? Porque te van a decir, la trucha es un pez muy extraído de nuestro mar peruano. Falso, es del río, de la sierra. O el paiche es el principal pescado de nuestro mar. Falso. Ahí tienes una fotografía de lo que es los camarones, otro de la trucha y el otro del paiche. Bien. La pesca marítima, hay pesca de menor escala, que es artesanal, pesca de mediana escala, que es no industrial, y pesca de mayor escala, que es industrial. La artesanal, obviamente, se entiende que es artesanal, ¿no? Claro. Y la industrial es más desarrollada, con tecnología.
va de 10 a 200 millas y la de menor escala de 0 a 5 millas con embarcaciones pequeñas. Y la mediana escala sería parecido a la artesanal, pero tiene ya cierto grado de tecnología. Va de 5 a 10 millas. ¿Sí? O sea, no son botes, sino ya son barquitos pequeños. Tienen motor, tienen bodega. Ujú. Pero igual siguen abasteciendo al mercado local. Bueno, estos son algunos datos nada más. El principal puerto pesquero, principal complejo pesquero, eh, el principal extractor. Esta partecita me interesa. Principal extractor de pescado es Ancash y el principal productor de pescado es Puno. Profe, no entendí esa parte. ¿Por qué me dice que extractor es una cosa y productor es otra cosa? Lo que pasa es que cuando dice mayor extractor quiere decir que estamos sacamos nada más. Pero cuando dice productor, estás criando. Y dime, ¿en el mar se extrae o se produce? En el mar se extrae o se produce. Extrae. Se extrae, en el mar se extrae nada más. Claro, tú nunca has escuchado a una persona que diga, voy a ir al mar a crear mi pescado. No, pues, es ilógico, ¿sí o no? Entonces, en el mar se extrae, pero ¿dónde se produce? En los lagos. En los lagos y en algunos ríos, ahí se puede producir. ¿Qué cosa es producir? Criar. ¿Ok? Ya está. Ahora, aprende a diferenciar peces de aguas cálidas y peces de aguas frías también. Eso es importante saber. Bien. Bueno, la tala, ¿no? Recuerda, la tala es la extracción de bosques. Hay bosques en la costa norte, se llaman bosques secos, como el algarrobo y el gualtaco. Hay bosques andinos, que los encuentras en la Yunga, en la Quechua y en la Suni, ya porque en la Puna y Janca ya no hay árboles. Está el sauco y el eucalipto, por ejemplo, el roble también por ahí. Y los bosques húmedos de la Amazonía, ¿no? Bosques amazónicos, abarca la selva alta y selva baja como la lupuna, cedro, caoba, tornillo, caucho, en fin. Son las zonas donde se puede hacer tala, son zonas de bosques. La agricultura, te cuento que hay dos tipos de agricultura. Tenemos la agricultura extensiva y tenemos la agricultura intensiva. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Es que la extensiva es menos desarrollada. No te olvides, hija, si te dicen menos desarrollada, ya, ya sabes por qué es, porque es extensiva. Y si te dicen más desarrollada, ya, esa es la intensiva. Tenemos extensiva e intensiva. Así es menos desarrollada, llamémosle artesanal. Extensiva es artesanal y la intensiva es industrial. Por lo tanto, dice la extensiva, utiliza pequeñas áreas de cultivo, claro, son áreas pequeñas. Cultivo de productos básicos, o sea, de uso frecuente. Lo que comes a diario, ¿no? Papa, yuca, camote, trigo, maíz, haba o yuco, perdón, ¿no? Todo eso sería cultivo de productos básicos. ¿Carece de apoyo técnico y financiero? Sí, pues tiene apoyo técnico. Carece de apoyo técnico y financiero. No hay personas calificadas, ¿no? Acá el mismo trabajador hace todo su trabajo solo. Utiliza elementos que brinda la naturaleza, como por ejemplo la luz solar, las lluvias, la tierra, naturaleza. Dependen de las lluvias. Estas tierras dependen de la lluvia, por eso se le llama tierras de secano. ¿Qué cosas son tierras de secano? Tierras que dependen de las lluvias. ¿Bien? Abastece el mercado local. Abastece el mercado local. ¿Qué quiere decir que abastece el mercado local? O sea que estos productos van a llegar hasta acá a Lima y eso es lo que nosotros consumimos acá en Lima.
abastece el mercado local. Se promueve el autoconsumo. Sí, pues el autoconsumo. Lo que vas a producir, tú mismo vas a comer, ¿no? Y la rotación de cultivos, ¿no? Como en esta imagen, mira. Donde se produjo uno, después ya no se va a producir, van a rotar. Van a rotar, 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 ¿no? Y así. ¿Para qué hacen eso? Para que el suelo recupere sus nutrientes, dice. Ujú. Ahora, la intensiva utiliza grandes áreas de cultivo, ya, utiliza grandes áreas de cultivo, cultivo de productos industriales. ¿Cuáles son los productos industriales? Aquellos que nosotros exportamos. Productos industriales es lo que nosotros exportamos. ¿Y qué cosa exportamos? Exportamos, por ejemplo, alcachofa, espárragos, páprica, café, cacao, mm, paltas, arándanos. Exportamos todo eso, claro, algodón. Esos son los productos industriales. Bien. Cuenta con apoyo técnico, claro, acá vas a encontrar maquinaria y personal calificado, ingenieros de repente, ¿no? Claro. Utiliza elementos externos como maquinaria, aradoras, sembradoras, cosechadoras, motobombas. Todo eso podemos encontrar aquí. Avionetas también, como en la imagen, mira. Y acá no importa si llueve o no llueve. Claro, ¿por qué? Porque siempre tiene su propio abastecimiento de agua. Cuenta con canales de irrigación. Cuenta con canales de regadío. Bien. Luego dice, abastece el mercado nacional e internacional. Sí, porque se puede exportar estos productos. Y se practica el monocultivo. ¿Qué quiere decir monocultivo? Que se dedican a un solo, claro, se llama agroexportadores. Claro. La intensiva es más desarrollada, no te olvides. El monocultivo, o sea que se especializan en un solo producto. ¿Por qué no siembran bastantes productos, profe, si sus tierras son muy grandes? Es que baja la calidad del producto, dicen. Entonces, si se dedican a uno solo, entonces van a aprender más de ese producto. Ahora, acá en el Perú, en la costa, los principales cultivos son espárrago, uva, algodón, arroz, caña de azúcar, plátano, mango, tomate. Entre los principales problemas, escasez de tierra de cultivo, escasez de agua, salinización, expansión urbana. Y acá en la costa entonces es principalmente intensiva. ¿Por qué? No importa si llueve o no llueve. Es más, nunca llueve, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esta agricultura? Depende de sus canales de irrigación. En el caso de la sierra, se realiza en las laderas montañosas, o sea, en los andenes y en los valles interandinos. Bien. Es extensiva, el 80% se da en los andenes, e intensiva, el 20% en los valles. ¿Correcto? Ojo, siempre que escuches valle, siempre será intensiva. En un valle siempre va a ser intensiva. Ujú. Bien. Entonces, por más que esté en la sierra, ¿no? En la sierra es principalmente extensiva, pero si hablamos de un valle, en valle es intensiva. Por ejemplo, el Valle del Mantaro. Profe, está en la sierra. Entonces es extensiva, profe. No, es intensiva. Ujú. Entonces, extensiva 80% que se da en los andenes y el 20% en los valles es intensiva. ¿Qué cultivos tenemos? Papa, maíz, trigo, camote, quinoa, kiwicha, maca, haba o cauyuco. Todos esos productos son de la sierra. Principales problemas, escasez de tierras de cultivo nuevamente. Las sequías, la erosión del suelo, las heladas, el friaje. O sea, el clima extremo es un problema. En el caso de la selva, se realiza en los valles longitudinales. Bueno, en realidad la selva la podemos dividir en dos partes, chicos. Selva alta y selva baja. Si hablamos de la selva alta,
hablamos de la rupa y selva baja sería la Omagua. En la selva alta se da en los valles y en la selva baja se da en las restingas y altos. Entonces podríamos decir que es mitad mitad. Es intensiva en la selva alta y extensiva en la selva baja. ¿Sí? Mitad mitad. Claro. ¿Qué cultivos hay en la selva? Bueno, tenemos café, cacao, coca, arroz, yuca, uña de gato, plátano, tabaco, en fin. Y entre los principales problemas tenemos la escasez de tierras de cultivo. Nuevamente, profe, sí, no hay muchas tierras donde hacer agricultura. Y otro problema sería las inundaciones. Ya, otro problema sería las inundaciones. Y si hablamos de inundaciones en la costa, falta agua. En la selva, mucha agua y a vuelta. Entonces, inundaciones. Muy bien. La lixiviación es el lavado del suelo. Lo que pasa es que cuando hay muchas lluvias, el agua cae en el suelo y ya no se puede filtrar, entonces el agua empieza a avanzar y viene arrastrando los nutrientes del suelo. Como que le hace un lavado al suelo. A eso le llaman lixiviación. Otro problema serían las plagas, ¿no? Muy bien. Ahora, pasamos a la ganadería. Si hablamos de ganadería, también hay extensiva e intensiva. Creo que ya te diste cuenta, creo que ya te diste cuenta que hay dos tipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ay, perdón. Ay, espérate, ¿qué hice? ¿Por qué se salió? ¿Qué pasó? Ah, ya, pasó muy bien. Ya, vamos, ya. Entonces, entonces, si hablamos de la ganadería, también tiene dos tipos, la extensiva y la intensiva. Si es extensiva es menos desarrollada, mira, se crían al aire libre. Como en la sierra, por ejemplo, en la sierra, ¿cómo crían a sus animalitos? Al aire libre. Sin la preocupación de que alguien se los robe, por ejemplo, ¿no? Al aire libre. Luego tenemos, se crían especies chuscas, son especies criollas. Se alimentan de pasto natural, básicamente. Pasto natural, hierba, pura hierba. Su tasa de mortalidad es alta, sí, su tasa de mortalidad es alta. ¿Por qué? Porque comen hierba de cualquier lugar, entonces puede estar infectado, sí. Su tasa de mortalidad es alta, su consumo es directo también. Su consumo directo, profe, ¿a qué se refiere? O sea que estos animalitos, en otras palabras, va de la chacra o del corral a tu plato. Del corral a tu plato. Ujú. Ese es un consumo directo. Su reproducción es natural. Estos animalitos se reproducen cuando ellos quieren. Ujú. Su reproducción es natural. Tiene una baja producción y calidad de carne, leche y huevos. Ujú. Bien. Y la intensiva se crían especies, pero en grandes establos. O sea, a esa se le llama estabular. ¿Qué significa estabular? Que se da en establos. Muy bien. Se crían especies seleccionadas, o sea, especies finas, de una raza distinta. Ujú. Su alimentación es balanceada porque comen alimento balanceado en base a harina de pescado o a carnes. Su tasa de mortalidad es baja porque acá entra el trabajo del veterinario. Entonces, su tasa de mortalidad es baja.
Su consumo es indirecto, o sea que estos animalitos se van a procesar. Tienen una reproducción asistida, ¿por qué? Porque a veces se da lo que es la inseminación artificial o también ayudan, ¿no? Al momento de que está pariendo el animal. También le sacan ecografías a la vaquita, imagínate, ¿no? ¿Tú crees que en la sierra el humilde campesino puede estar sacándole ecografías a su vaca? No, pues. Tiene una alta producción y calidad de carne, leche y huevos. Alta producción y calidad de carne, leche y huevos. Bien, eso sería la intensiva. Ahora, en el caso de la costa, se da cerca de las ciudades. Acá en la costa es intensiva la ganadería. ¿Y qué tipo de ganado tenemos? Tenemos avícola, vacuno, caprino, porcino y equino. Sobre todo acá en Lima. Acá en Lima tenemos la producción de aves. En Lima consumimos muchas aves como el pollo, la gallina, el pavito. Eso consumimos bastante acá en Lima. Y también el porcino, ¿no? Porcino también se produce acá en Lima. Listo. En el caso de la sierra, ¿dónde voy a criar a mis animalitos? Voy a criarlos en las mesetas. En las mesetas. Y tenemos ahí los valles interandinos también, pero sobre todo las mesetas. Entonces, en la sierra es principalmente extensiva, porque el 80% se va a dar en las mesetas. E intensiva, ¿por qué? Porque el 20% se da en los valles interandinos. Bien. Entre el ganado tenemos a los auquénidos, tenemos el vacuno, el ovino, el caprino, el cuy, son algunas de las especies, ¿sí? Auquénido, vacuno, ovino, caprino, cuy. Sobre todo en las mesetas, los auquénidos, pues. Profe, ¿en las mesetas también puede ser vacuno? No, en las mesetas solamente auquénidos y por ahí de repente ovinos, pero no vacuno, no caprino, no cuyes, no, falso. Y en el caso de la selva, nuevamente selva alta y selva baja. Selva alta es intensiva, selva baja es extensiva. Yo les recomiendo que se aprendan algo más o menos así, ¿no? Costa, sierra, selva alta y selva baja, ¿ya? En la costa es intensiva, en la sierra es extensiva, en la selva alta es intensiva nuevamente y en la selva baja es extensiva. Entonces tenemos intensiva, extensiva, intensiva, extensiva. ¿Ok? Esto se va a aplicar para tanto la agricultura como tanto para la ganadería. Entonces, ¿cómo es la agricultura en la sierra? Ah, profe, extensiva. ¿Cómo es la ganadería en la selva alta? Ah, profe, intensiva. Entonces, esto se aplica para todo. ¿Sí? Se aplica para todo. Bien. Ahora. Las industrias, hay industria de base o pesada. Acá está la metalúrgica, la siderúrgica y la petroquímica. La de base o pesada son aquellos países que tienen alto desarrollo o alto poder económico, ¿no? Gran poder económico. ¿Cuál es la diferencia entre metalúrgica y siderúrgica? La metalúrgica es aquella que trabaja con todo tipo de minerales. En cambio, la siderúrgica es la que trabaja específicamente con hierro. ¿Sí? Y el hierro lo transforma en acero.
Bien. Y la petroquímica es la que obtiene derivados del petróleo. ¿Cuáles son los derivados del petróleo? La gasolina, el queroseno, el GLP, GNV, la brea, el plástico, ¿ya? Bien. De equipo o intermedia, elabora maquinarias. Se encuentran acá los países con alto desarrollo tecnológico. Por ejemplo, aquellos que hacen automóviles, se llama la automotriz. ¿El Perú hace automóviles? No, pues. Acá desmantelan más bien, eso sí, rapidito. Aeronáutica. Aeronáutica es la que hace aviones. ¿Y el Perú hace aviones? No, tampoco. El Perú no hace aviones tampoco. Y la metalmecánica es la que trabaja con maquinaria pesada. Hace grúas, camiones, tractores, excavadoras, barcos, ferrocarriles, ¿no? Puentes metálicos, todo lo que sean estructuras metálicas, la metalmecánica. Bien. Y por último, la de consumo o ligera. Esa de consumo ligera, ¿quiénes están ahí? Países con países en vías de desarrollo. ¿Y qué hacen estos países? Elaboran bienes finales, o sea, productos que ya estén listos para utilizar o consumir. ¿Y qué cosa? Y eso predomina acá en el Perú. ¿Qué cosa tenemos acá en el Perú que ya esté listo para usar o consumir y que se haga acá mismo en el Perú? Pues tenemos la industria de alimentos. Por ejemplo, tenemos los panetones, hacemos panetones, ¿no? Eh, galletas. También tenemos la industria de bebidas. Hacemos gaseosas, cerveza, vino, pisco. También tenemos la industria textil. Tenemos textil. mm, Fabricamos ropa, sábanas, frazadas. Tenemos la industria cementera. Hacemos cemento acá en el Perú. Claro, hacemos cemento. Listo. Entonces, forestal, porque también trabajamos con madera, ¿no? Melamina, hualtaco, en fin. Ya está. Bueno, esto es nuevamente la metalúrgica, la siderúrgica, son ejemplos nada más. Petroquímica, tienes ejemplos. Hidroeléctrica, se refiere a las centrales hidroeléctricas y ya está. Ahora, cuando hablamos de comercio, hay interno y externo. De todo esto me interesa acá, la exportación. La exportación puede ser de productos tradicionales y no tradicionales. ¿Cuándo es un producto tradicional? Cuando tiene mayor oferta, pero tiene menor valor agregado. Acuérdate, los tradicionales tienen mayor oferta, pero menor valor agregado. Mayor oferta, pero menor valor agregado. Y los no tradicionales tienen menor oferta, pero mayor valor agregado. Profe, ¿cómo lo puedo entender eso? O sea, si te dicen mayor valor agregado quiere decir que, y menor oferta, ¿no? O sea, se venden poco, pero gano más, ¿sí? Gano más con esos productos. En cambio, los productos tradicionales tienen mayor oferta, o sea, salen bastante, pero tienen menor valor agregado. No gano mucho. A eso se refiere. Bien, esto es el comercio, perdón, el turismo. Tenemos turismo interno, el turismo externo. El externo es de emisión y el también puede ser de recepción. Emisión, salida de turistas. ¿A dónde se van? A Chile, Bolivia, Estados Unidos.
Y el turismo de recepción es el ingreso de turistas. ¿Desde dónde vienen? Procedencia de Chile, Estados Unidos, Ecuador, ¿bien? Son los principales. Y los principales destinos turísticos. Hubo una pregunta, no recuerdo si fue San Marcos de pre o de examen de admisión, que decía cuál de los siguientes son los lugares más turísticos, ¿no? Turísticos. Y bueno, entre las claves estaba Machu Picchu, pues, ¿no? Machu Picchu, uno de los lugares más visitados. Tenemos las ruinas, el Museo de las Tumbas Reales de Zipán, el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, Valle Sagrado de los Incas, la línea de Nazca, Tambopata, Ballestas, Huascarán. Ah, ahora, cuando hablamos de transporte, hay tres tipos de transporte: aéreo, terrestre y acuático. El aéreo se da a través de aeropuertos, el terrestre se da a través de carreteras y ferrocarriles, y el acuático se puede dar fluvial en río, lacustre en lagos y marítimo en el mar, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito del terrestre. El terrestre, comenzamos con las carreteras. Es según su dirección, me interesa esta parte. Las carreteras, según su dirección, son longitudinales, transversales y de enlace. Hablando de longitudinales, ¿cuántas longitudinales hay? Tres nada más. Transversales hay como 20. Y carreteras de enlace, esas sí son varias. A ver, las longitudinales van de norte a sur y una en una sola región, o sea, o bien la costa, o bien la sierra, o bien la selva. Por ejemplo, toda la costa. La longitudinal andina une toda la sierra. Y la marginal de la selva, también llamada Fernando Belaúnde. Fernando Belaúnde. Acuérdate sus nombres oficiales. Fernando Belaúnde, de la Panamericana es Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Y esa carretera es la más larga del mundo. Bien. Ahora, transversales. Estas carreteras van de este a oeste o viceversa. Ya, de este a oeste. Son como 20. Tenemos a la carretera central que va de manera horizontal, que está en medio y abastecemos. Ujú. Su nombre es Federico Bassano. Tenemos la carretera Olmos Quemado. Su nombre, Manuel Mesones Muro. Y la Interoceánica Sur, ¿por qué se llama Interoceánica? Porque está uniendo dos ríos, el Pacífico con el Atlántico a través de una carretera. Acá viene de Brasil, acá puede entrar de
Listo, chicos, el profesor me acaba de informar por interno que ya murió.